Queridos hermanos, hoy en este tercer día de nuestro retiro parroquial, dispongámonos con un corazón abierto y sencillo, pedir una vez más la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerremos por un momento nuestros ojos. Dispongámonos en este instante a permitirle al Espíritu hablarnos a lo profundo del corazón. Respiremos profundamente. Y digamos todos juntos: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven, llénanos de tu presencia, ven, llénanos de tu poder. Ven, ven, ven. Tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Quedamos en la presencia del Señor en este momento, agradecidos con esta Eucaristía, agradecidos con su presencia en nuestros corazones. Dispongámonos para iniciar, para abrir nuestro corazón a este tercer día de nuestro retiro, para dejar al Espíritu Santo que continúe hablando a lo profundo de nuestros corazones. Damos la bienvenida a Monseñor Olave una vez más, que nos acompaña esta semana y que comparte con nosotros estas reflexiones. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Recordamos el primer día, la memoria, el segundo día, la promesa,
Y el tercer día, ¿se acuerdan? Se los dije el primer día. La fecundidad. ¿Sí? Son tres palabritas que quise proponer para hablar de pasado, futuro y presente. Y se dan en esa lógica, ¿no? El pasado, la memoria, el futuro, la promesa, y el presente, la fecundidad. ¿Sí? Después de haber hablado de la memoria como modo de vivir el pasado y la promesa que nos permite vincularnos al futuro, le toca el turno ahora al presente. Aunque a veces desconocido, ¿no? Como que no sabemos qué es esto. Lo vamos a hacer a través de esa categoría de la fecundidad. Ese presente no puede ser reducido solo al que nos propone la técnica, vivir en un presente lleno de cosas, de propuestas, de opciones, aunque importantes en la vida, ¿no? Son elementos importantes. Si no tuviéramos la técnica, yo no tuviese este aparatico acá y tuviese que gritar, ¿no? Ustedes no me escucharían. O quizá no nos estuvieran viendo por esas cámaras, alguien, ¿no? O no estuvieran unas personas allá, quizá los que no hablan español, escuchándonos. La técnica es importante, la tecnología es importante, pero no lo agota, el presente no lo agota ese concepto de hoy, ¿no? Donde creemos que el éxito lo agota la tecnología o la modernidad. La fecundidad parece contradictorio. Lo encontramos sobre todo en Jesús, en su acontecimiento de encarnación. En Jesús se vive la fecundidad desde su propio nacimiento. Aunque entendemos que hay un acontecimiento extraordinario, la Virgen concibió su hijo durante 9 meses, no apareció como los héroes o los mitos griegos, ¿no? Los semidioses y todos estos personajes aparecían como algo extraordinario, como un rayo. Quizá Dios hubiese podido hacer lo mismo con su hijo. ¿Sí? Hubiese podido hacer un evento extraordinario donde Jesús apareciera, y grande. No, apareció a través de un acontecimiento que le podemos llamar fecundidad, una fecundación, ¿no? Pero una fecundidad que superó cualquier expectativa de lo que se entendía por fecundidad y lo que se sigue entendiendo hoy, ¿no? San Irineo de León afirmaba esto cuando decía: lo que trajo Jesús de novedoso no fue una doctrina, ideas que no barajase ya el Antiguo Testamento, sino su presencia corporal. Trajo toda la novedad al traerse a sí mismo. Volvemos al tema de la promesa. Esa promesa que se hizo en el Antiguo Testamento se actualiza, esa memoria se actualiza en la encarnación. Y lo vamos a leer ahora en todo el tiempo de Adviento. Vamos a estar leyendo todos los profetas que anuncian a Jesús. Y por eso yo quise tomar estos 3 términos para que los tuviésemos en cuenta en la antigüedad. O sea, no son textos cuando la iglesia nos presenta, o cuando fue escogiendo en su sabiduría estos textos bíblicos y nos los va presentando en el Adviento, no fueron textos escogidos simplemente al azar. No, es fruto de la tradición de la iglesia, de la sabiduría de la iglesia, que nos va mostrando cómo desde el Antiguo Testamento, hoy la iglesia hace memoria del Antiguo Testamento. Y como decíamos ayer, así como los judíos fueron el pueblo escogido, fueron herederos de la promesa, en nosotros se realizó esa promesa, se cumplió la promesa. Hoy se sigue cumpliendo esa promesa. Permítame ser reiterativo sobre eso. En la Eucaristía se sigue actualizando esa promesa. O sea, en la Eucaristía una vez más hay fecundidad. Hay fecundidad.
Y bueno, frente a la fecundidad podríamos entonces creer que es solo un elemento biológico. No podemos entender no podemos encerrar la fecundidad solo ahí. La fecundidad es esa posibilidad que nosotros tenemos de dar vida, esa posibilidad que nosotros tenemos de transformar cada día. Así como decíamos ayer, esa promesa se actualiza cada día, así también tendríamos que nosotros actualizar esa fecundidad de Dios. Se me olvidó buscar una frase, pero hay un texto, un discurso, se llama el discurso de Diogneto. De hecho se encuentra muy fácil en el internet. El discurso de Diogneto, en una parte que dice: los cristianos son el alma del mundo. Si alguien tiene, bueno, todos ustedes tienen, ¿no? El discurso de Diogneto, ¿no? Se llama ese discurso. Podríamos leerlo al final como una manera de cerrar este día, que es muy bello. O sea, nosotros los cristianos tenemos que ser esa fecundidad hoy, esa fecundidad de Dios que se actualiza hoy. Nosotros tendríamos que serlo. Y entonces la palabra de Dios nos ilumina muy bien esa actitud de lo que entendemos nosotros por fecundidad, que, como les digo, va más allá del hecho simplemente biológico de la vida como tal. Por ejemplo, el capítulo 10 del Evangelio de Lucas nos presenta esa categoría. ¿Cuál debería ser nuestra manera de entender esa fecundidad? ¿Cómo hacerlo? Ahí está. Diogt, D-I-O-G-N-E-T. Ahora no. Gracias. Ahí está. La magia de la tecnología, ¿no? Déjalo ahí ahora. Capítulo 10 de Lucas. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarlo y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y, al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 se parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió: el que practicó la misericordia. El que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, ¿no? Hay una definición muy bella que hace un profesor, un biblista español, del Evangelio de Lucas. Es un librito bonito así. Le llama Jesús es puro corazón. Pero volvemos un poco a la reflexión que les decía ahora en la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de Jesús es puro corazón, no está hablando de un amor sentimentaloide, epidérmico, ¿no? El amor del WhatsApp, ya les decía, creo que el primer día, ¿no? Te amo, el corazoncito se abre así, ¿no? Hemos a veces reducido el amor a las redes sociales, ¿no? ¿A cuántas personas nosotros le decimos en el día que lo amamos de verdad? Y volvemos al tema de la técnica. ¿Cómo no? A ver, el esposo a la esposa, ¿hace cuánto no le da una flor?
Ve, por eso no les van a dar el corazón. Bueno, y la esposa, al esposo también, ¿no? O sea, no piensen que eso, ¿no? A veces el amor se nos ha vuelto, incluso el amor se nos ha vuelto una cosa, sí, de la tecnología digital, ¿no? No, el amor tiene que ser concreto. Y entonces dice, Jesús es puro corazón para expresar cómo el amor de Dios es un amor real. Y aquí hay una palabrita, ¿fui yo? Aquí hay una palabrita muy bonita que nosotros quizá también hemos reducido un poco como la palabra amor que les decía ahora, que es misericordia. La palabra misericordia en el lenguaje bíblico es una palabra que se dice splagnisomai, ¿no? ¿Y qué significa? El lenguaje, el griego era un lenguaje pobre, ¿no? Es un lenguaje pobre. Muchas palabras servían, o una palabra servía para expresar muchas cosas, ¿sí? Y splagnisomai era un término que se utilizaba para decir, se me mueven las vísceras, ¿sí? Eso significaba cuando se sentía, se experimentaba esa sensación que se le movían a uno las vísceras, eso decía splagnisomai. Y era la misma palabra que utilizaba para misericordia. O sea, que cuando Jesús dice, sintió misericordia, está expresando, ¿no?, una cosa muy profunda. Está expresando que el dolor, al ver a una persona sufrir, esa persona sentía en su interior ese dolor. Y no era una cosa de aquí, ¿no? Nosotros decimos, ay, es que compasión. No, a veces la palabra, algunos textos la traducen por compasión. Entonces, compasión es cuando uno ve algún evento así dramático y uno dice, ay, pobrecito, pero ya. No pasa de expresar una sensación, un elemento así, a veces hasta banal. Uno expresa, pobrecito, pero no me involucra. En ese texto dice, cuando lo vio, podríamos decir, el dolor del otro le llegó hasta lo profundo de su ser, que eso a veces lo utilizamos de manera romántica, ¿no? Volvemos a lo romántico, ¿no? Que dice que cuando un enamorado ve a su enamorada, ¿qué le pasa? Siente maripositas en el estómago, ¿no? O sea, esa es esa sensación. Aunque a veces nos pasa todo lo contrario a algunos, ¿no? En mi tierra dice, uy, apenas lo vi, eso se me dañó el almuerzo. O sea, ese no siente mariposas, sino como alacranes, como una cosa por allá, ¿no? Pero aquí sintió misericordia, sintió compasión. O sea, el dolor del otro lo tocó. No sé si me hago entender esa imagen, ¿no? O sea, no es algo banal, es algo profundo. Si yo les preguntara a ustedes, pensando en eso, de esos tres personajes, ya les dije pues casi la respuesta, pero mira la pregunta que les voy a hacer. De estos tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién hizo lo correcto? ¿Seguro? Sí, señor. ¿Quién hizo lo correcto? No, los tres hicieron lo correcto. Lo correcto, los tres lo hicieron. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita muy seguramente ellos servían en el templo. Y acercarse a un cadáver, lo dice el libro del Levítico, no recuerdo qué número, no sé si es el 19. El libro del Levítico dice que dentro de las prohibiciones del mundo judío, ¿sí?, tocar un cadáver le generaba a la persona quedar impura, le daba impureza, o tocar la sangre, ¿sí? Y este hombre, dice el texto, yo no sé cómo lo dejarían, pero le dejaron mal, o sea, ese no le pegaron un empujoncito así, le dice, lo dejaron medio muerto, o sea, ese estaba ya, en las últimas, sí, el tipo estaba, ¿no? O sea, cuando lo ve el sacerdote,
Porque mire que todos ustedes dicen, lo vio, o sea, no pasó, no fue desapercibido, el acontecimiento, lo vio. ¿Cuántas veces a nosotros no nos pasa lo contrario? O sea, frente al problema del otro, miramos para el otro lado, ¿no? Y no solamente físicamente, sino nos interesa a veces poco el problema de los demás. O sea, estamos peorcito que el sacerdote, porque el sacerdote lo vio, lo miró, lo vio y vio un rodeo. Un rodeo es hacer esto, ¿no? O sea, no fue desapercibido el acontecimiento, lo miró, pero él decía, pero a mí la ley me dice que yo no puedo tocar un muerto porque estaba medio muerto. No lo puedo tocar porque quedó impuro. Y entonces, para él, ¿qué fue más importante? La ley. Quizá fue más importante la memoria, que les habían dicho a ellos que entonces deben guardar la ley. ¿Por qué? Porque él servía en el templo y seguramente ir a su casa, ellos iban turnando los servicios, iba a su casa y si volvía no podría seguir prestando el servicio en el templo, tendría que purificarse. Y lo mismo el levita, o sea, los tres hicieron lo que era correcto. Pero la pregunta va más allá, la pregunta aquí no es, Señor, ¿qué debo hacer de correcto en mi vida? ¿Qué es lo que le pregunta? La pregunta del fariseo, ¿cuál fue? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién termina siendo el prójimo? Y el prójimo, ¿quién termina siendo? Uno. Porque le dice, ¿quién actuó como prójimo? El prójimo es el que se acerca y no solamente da un rodeo, se acerca, toca, levanta. Miren, ahí los verbos son muy bonitos, ¿no? Hay unos verbos muy bellos en el Evangelio. A ver si los encontramos rápidamente. Él dice, tal, bajaba el sacerdote, verlo, dio un rodeo, de igual modo, lo vio, dio un rodeo, pero tampoco hizo nada. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Entonces llegó, se acercó, lo vio, tuvo compasión, se acercó, lo vendó, lo cuidó, lo levantó, ¿no? Pagó de más. O sea, aquí hay una serie de acciones que permiten que esta persona, que ese samaritano, que entre otras cosas, yo creo que cuando el fariseo escuchó la palabra samaritano, no sintió mariposa, ¿no? Sintió una cosa fea en el eso. ¿Por qué? Porque ellos se odiaban visceralmente, y Jesús lo pone de testimonio. Los samaritanos y los judíos después, claro, porque los samaritanos se hicieron así como medio los más vivos, decimos en mi tierra, ¿no? Los más listos. Y ellos, cuando llegó Nabucodonosor, cuando la invasión de Nabucodonosor, que acabó con todo, acabó con el templo, los samaritanos le decían, ay, señor Nabucodonosor, ¿cómo le va? Y la pasaron de agache, ¿sí? La pasaron de agache. Ellos no sufrieron cuando Nabucodonosor. Entonces los samaritanos se quedaron en Jerusalén, se quedaron en Judea, no se los llevaron esclavos para Babilonia. A los judíos se los llevan esclavos para Babilonia, y cuando vuelven, los samaritanos estaban chévere, estaban bien porque se habían hecho amigos ellos. Entonces de ahí nace el odio. Cuando llega Esdras y Nehemías, recuerdan ese libro, que reconstruyen el templo, ellos ya no, para ellos, como destruyeron el templo, se fueron al monte Garizim y allá hicieron otro templo, un pequeño templo, y allá celebraban su culto. Entonces de ahí, de esa actitud casi, ¿cómo se dice? Traidora, ¿sí? Viene el odio, pero era un odio de sentir alacranes, ¿no? ¿Sí? Era un odio visceral. Entonces Jesús lo pone como modelo, no porque fuese, digamos, porque todos los samaritanos fueran buenos, no.
Lo pone es que ese que estaba lejos, el que cree que está lejos, se hizo cercano al que estaba sufriendo. Entonces ahí se expresa el punto de la fecundidad. O sea, ojo, cuando sí entendemos nuestra memoria, entendemos la promesa, pero nos jugamos nuestra vida cristiana, nuestra fecundidad cristiana, nuestro dar amor, es en el hoy. Es en el hoy. Yo pongo este ejemplo. Que nos tomaran una foto a nosotros ahora acá. Yo me siento por aquí, para yo quedarme incluido también. ¡Tac! Una foto. Todos servirían de modelo, ¿sabe de qué? De imagen de santos. Todos están así. Pero nuestra vida de santidad, y esa palabra no nos tiene que dar miedo a nosotros. Desafortunadamente a veces hemos perdido ese sentido de la santidad. Nuestra vida de santidad no es la ausencia de una condición frágil y pecadora en nosotros, ¿no? Porque le hemos colocado incluso todos los santos están así mirando para arriba, yo no sé por qué. No, el santo tiene que mirar para acá, así derechito, ver la vida, ¿no? ¿Sí? Que si esos santos se encuentran con el samaritano, ni siquiera lo van a ver porque van así. ¿Ah? No, la santidad se juega aquí. Y la santidad se juega ¿dónde? Allá, cuando salimos de la puerta hacia afuera. Allá es donde jugamos nuestra vida de santidad. Con todo, y entonces llegamos, yo les digo esto siempre que terminamos un retiro, esos retiros que hacemos, de todos los movimientos, ¿no? Llegan al retiro y yo les digo, mire, usted va a llegar, cuando son retiro de mujeres, va a llegar y va a encontrar al mismo esposo. No se lo cambiaron. Es el mismito. Y los hijos, igual, ¿no? Y los hijos son como son, los chinos son astutos, los pelados son astutos. Entonces la mamá se pone brava, ¿no? Les digo yo, allá que en la parroquia en Barranca, en la catedral, cuando estaba allá, eran los de Maús, ¿no? Retiros de Maús. Entonces les digo, vea, usted llega esta semana y un día su hijo dejó la pieza vuelta nada, patas arriba, y entonces usted le pega una vaciada, ¿no? Le regaña, oiga muchachito, y el pelado lo va a mirar así y le dice, así, ¿no? En esta posición. ¿Y eso que hizo el retiro de Maús? ¿No? Es que el retiro no lo vuelve uno bobo, ¿no? Sí, son espacios. La santidad no es eso. Uno cree que entonces, santidad, entonces no voy a tener un mal pensamiento, no me voy a molestar de pronto cuando se me atraviesa alguno y no, bueno, aquí sí te respetan el semáforo, ¿no? Pero ¿sí? Se atraviesa alguno y uno, ¿sí? Entonces, la santidad no es eso, la santidad es el amor. Cuando dice el Señor, sean perfectos, en relación a qué lo está diciendo el Señor, al texto del amor. Creo que después de este texto, no, en algunos de los textos después aparece el amor al prójimo. O sea, la perfección no es, porque lo sabemos, nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, y la espiritualidad nos ayudará. Y ese unirnos al pasado, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, la misericordia de Dios, su amor infinito, las promesas del Señor del futuro, me permiten a mí vivir una vida cristiana mucho más serena y más tranquila. Y volvemos a lo que les decía el primer día. Yo recuerdo entonces, y qué bueno ayudárnoslo a recordar, oiga, ¿cómo usted salió de ese pecado? ¿Cómo lo hicimos? Y quizá los pecados a veces pueden ser los mismos, se nos convierten ahí un poco complicados, ¿no? Pero bueno, ¿yo cómo superé ese pecado? ¿Qué hice? Hoy, si yo soy capaz de reconocer y mirar en mi memoria de salvación, en mi historia de salvación, ¿cómo yo fui capaz de superar ese pecado? ¿Cómo puedo superar este que estoy viviendo hoy? Y así, mi vida va, ¿no? Lo mismo la experiencia de amor. Yo cómo he expresado mi experiencia de amor en mi camino de vida, ¿no? A nivel de familia, a nivel con mis hermanos, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces aquí se juega un poco, en ese texto se juega esa experiencia del amor, que también recuerden el texto de del domingo pasado, ¿no? ¿Recuerdan el texto del domingo pasado?
de Mateo 25, el juicio final. Vengan, benditos de mi Padre, ¿por qué? Tuve hambre y me diste de comer. Y entonces le preguntan, ¿y cuándo lo hicimos? ¿No? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños. Es la experiencia de la fecundidad, de sembrar amor, ¿no? De sembrar amor. Entonces esos dos textos quiero que los llevemos un poco en esa actitud de reconocer tanto Lucas 10:29, el texto que acabamos de leer, y el Mateo 25:31, que es el texto del juicio final, ¿no? Frente a la propuesta de la fecundidad, digamos hoy, en esta realidad, como capacidad de darnos, de entregarnos, que casi choca con el estilo de sociedad que hoy vivimos, ¿sí? Que muchas veces se juega sobre sí mismo, o sea, ese antropocentrismo, yo, ¿no? Esa idolatría de la persona, como llamamos hoy, ¿no? O ese fundamentalismo del bienestar, ¿no? Usted, chocamos con eso. Y en nuestras culturas se ve eso, ¿no? Y digamos, entiende uno a veces como esos grupos religiosos y también quizá en algunas realidades de nuestra Iglesia Católica, ese modelo de la prosperidad, ¿no? De la prosperidad y que usted, entonces Dios lo bendice porque usted es próspero y usted es próspero. Es esa exacerbación del bienestar individual mío, ¿no? Ese individualismo que hoy se nos coloca. Hablar de fecundidad como la capacidad de dar amor se convierte como en algo que no cuadra, ¿no? O sea, como que no, por ahí no es el camino. Pero vemos como también ese estilo de vida hoy, que vamos descubriendo, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad de moda? El estrés. Todos estamos estresados, ¿no? Hasta el perro. Allá en Bogotá ya existe una cosa para los perros estresados. ¿Sí? Oiga, ¿por qué? Dice Giddens, este filósofo que les hablaba ayer, en un libro que se llama La utopía rota. Él dice que jamás el ser humano había tenido tanto bienestar, por lo menos pues en Occidente y en Oriente también. Ya muchos de esos países han ido saliendo de la pobreza y bueno, muchas culturas, ¿no? Habíamos tenido tanto bienestar, ¿sí? Tantas posibilidades de cosas materiales, pero dice, pero también jamás el ser humano había estado tan solo. ¿Por qué? Por esa dictadura del individualismo. Y eso es muy peligroso. Y yo lo he hablado con los padres aquí en el modelo de ser iglesia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayude a encontrarnos, eso hay que fortalecerlo. Digamos, y aquí un poco, sin meterme a hacer ningún juicio de valor sobre el estilo de vida de ustedes, digamos, somos muy cerrados, ¿no? O sea, la misma situación social, no sé, el trabajo, pues muchas razones, ¿no? Somos muy cerraditos, ¿cierto? En eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Ese modelo de la privacy en los Estados Unidos es tan fuerte, ¿no? Como nosotros en las parroquias, por lo menos en las parroquias, los grupos, aprovechamos para vivir esa experiencia del encuentro, esa experiencia del volvernos prójimos del otro. ¿Sí? Como que no termine la misa y salimos corriendo, y como que la vida del otro no me interesa. Y no por cuestiones de meterme en la vida de los demás, pero sí interactuar con las otras personas. En medio de una realidad que es, yo digo, eso es la realidad que nos correspondió vivir a nosotros, es así. ¿Sí? Es así. Digamos,
En Colombia, por ejemplo, los pueblos, ¿no? En muchos pueblos todavía la gente vive en el andén, decimos, ¿no? Andeneamos, decíamos en mi tierra. Soy de una ciudad muy pequeña en Santander, que es caliente, y nosotros nos sentábamos en el andén con los vecinos, ¿no? Y nos conocíamos. Hoy, como eso, hemos ido como exacerbando ese individualismo, como que conservar nuestro pedacito, ¿no? O sea, que ya casi no somos capaces ni siquiera de dar un rodeo. Vivimos como los santos, ¿no? Mirando para arriba. Hoy sería mirando para abajo, al celular, ¿no? Hace unos días me mostraron en Italia, estuve en Roma, y un amigo me mostró una imagen, ¿no? Y dicen, sospechoso, fotografían persona sospechosa. El tipo está así, ¿no? Parado, mirando hacia el lado, y todo el mundo está con el celular así. Ese es el sospechoso, ¿no? El que está observando la vida, ¿no? La vida real, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, ¿no? El hombre jamás había estado como aburrido. Hoy vivimos aburridos, ¿no? Tenemos todo y sobre todo nuestros muchachos, ¿no? Tienen iPad, celular, PlayStation, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces son aburridos. Los papás se convirtieron casi les toca los fines de semana convertirse en hacedores de fiestas, inventar cosas para que no se aburran estos muchachos, ¿no? Pero también la sociedad ha caído en ese estilo. O sea, tenemos que buscar cosas. Tenemos lo que decíamos en una frase que no sé si se las decía, ¿no? Ya no queremos que suceda algo en el tiempo, sino que suceda algo al tiempo. Tienen que haber cosas así, ¿no? Que nos saquen del estrés y todo eso. Entonces vivimos en que ese aburrimiento nos vuelve infértiles. Nos paraliza una vez más. Esta persona convierte el tiempo en algo amorfo. El tiempo es algo que no tiene sentido, ¿no? Yo no sé cómo caminan, pero yo a veces veo a mis muchachos allá, caminan así. Y estos muchachos, ¿no? Tienen 15 años y caminan. Y allá ahora la modita esa de ponerse los pantalones por aquí en la mitad de la nalga, ¿no? Yo no sé cómo caminan, ¿no? Y caminan, van. Yo digo, estos muchachos, ¿qué será de la vida? Tienen 15 años. Pero eso de pronto es una expresión externa de algo interno que están viviendo, ¿no? Pero quizás nosotros también de pronto ya no nos atrevemos a poner los pantalones por acá, pero sí, a veces nuestra vida se hace pesada, ¿no? El tiempo no tiene sentido. Es decir, es un tiempo amorfo, sin estructuras, sus momentos no están articulados y por eso parecen a la vez iguales y totalmente distintos. Y ahí que al aburrido las experiencias nuevas se convierten solo en relámpagos que iluminan, ¿no? No, es la frase que viene ahora. Sí, pero instantáneos, ¿no? En palabras de Kierkegaard, al hombre aburrido, al ser humano aburrido de hoy, no le basta que suceda algo en el tiempo, tiene que sucederle algo al tiempo. No le basta que suceda algo en el tiempo, necesita que le suceda algo al tiempo. Entonces son esos cambios, ¿no? Esos cambios que nosotros necesitamos, ¿no? Cada vez necesitamos más, la sociedad busca más esos deportes extremos, ¿no? Eso que adrenalina, ¿no? Estaba en Bogotá con un grupo de jóvenes, ¿no? Y entonces estábamos, que vamos a ir el fin de semana, que nos vamos a ir al bungee jumping y tal. Yo les dije, los invito a Tumaco y nos montamos en un bote de esos que va por el mar y eso es así, ¿no? Eso es adrenalina pura, ¿no? Pero necesitamos esas cosas. Los salmos, el Salmo 90 ya nos permitía a nosotros entender un poco esa realidad del tiempo. Nos dice el Salmo 90, 12.
Y lo que hace el salmista es un poco esa recuperación. Volvemos al tema de la memoria, ¿no? Dice, antes de ser engendrados los montes, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. Tú devuelves al polvo a los hombres, diciendo, volved, hijos de Adán. Pues 1000 años a tus ojos son un ayer que pasó una vigilia de noche. Tú los sumerges en un sueño, a la mañana son hierba que brota y florece por la mañana, por la tarde está mustía y seca, pues su cólera nos ha consumido, nos ha anonadado su furor. Has puesto nuestras culpas ante ti, nuestros secretos a la luz de tu rostro. Bajo tu cólera declinan nuestros días como un suspiro, gastamos nuestros años. Tuvimos 70 años, 80 con buena salud, mas son casi todos fatiga y vanidad. Pasan presto y nosotros volamos. ¿Quién entiende el golpe de tu ira? ¿Quién percibe la fuerza de tu cólera? Enséñanos a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza. Esa capacidad de entender el tiempo, ¿no? De darle sentido al tiempo, lo que va pasando, lo que ha sucedido en nuestra vida, lo que tenemos de futuro, ¿no? Pero un tiempo, volvemos a un tiempo que no sea el cronos, que decíamos el primer día, un tiempo que nos angustia y nos va devorando por dentro, sino un tiempo como esa oportunidad de salvación. Cada día es una oportunidad de salvación. Lo decía un poco el Salmo que acabamos de leer. Y aquí pues nuestra primera conclusión. No puede haber novedad futura que no se enraice en la historia con sentido. Si nosotros no somos capaces de encadenar nuestra historia, pues vamos a necesitar de esos momentos casi apasionantes de la vida, ¿no? No vamos a ser capaces de leer, como lo decía yo el primer día, no vamos a ser capaces de hacer teología de la historia, a descubrir la presencia de Dios muchas veces serena, muchas veces silenciosa. Muchas veces nosotros quizá hemos vivido experiencias fuertes del Señor, ¿sí? Una experiencia mística, una experiencia de oración, en un retiro, y eso es importante también en la vida. Pero ¿cómo nosotros somos capaces de, como decía el Salmo, que el Señor nos enseñe a contar nuestros años, o sea, a descubrir en el continuo trasegar, en el cotidiano vivir esa presencia amorosa de Dios, que Dios está ahí presente, que Él va haciendo camino con nosotros, que va haciendo historia con nosotros? Entonces, imposible lo nuevo para quien no tiene memoria y no anuda sus días en fidelidad a la promesa. Lo repito, no puede haber novedad futura que no se enraice en una historia con sentido. Imposible lo nuevo para quien no tiene memoria y no anuda sus días en fidelidad a una promesa. La novedad solo puede ser novedad narrativa, o sea, que se va construyendo día a día. Y eso lo entendemos como el ser humano, y desde siempre, desde el mismo Génesis, el ser humano, para los judíos de manera especial, el futuro era la posteridad se iba, y ahí sí en los hijos, ¿no? Se iba planificando en lo que venía de futuro, que eran sus hijos, las generaciones. Para el judío es muy importante narrar las generaciones, o sea, no era un hombre sometido al presente. Fue muy importante para ellos hablar de las generaciones, mientras que el Nuevo Testamento mira hacia atrás, los judíos en el comienzo miran hacia adelante. Por ejemplo, Génesis 5, el capítulo 5 de Génesis, ya lo dice. 5:1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Y empieza a nombrar. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, lo creó, y tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso el nombre de Set. Después de engendrar las generaciones, la posteridad, la fecundidad se da ahí en la vida que se entrega. O miremos Génesis 11. Génesis 11:10. Estos son los descendientes de Sem. Y empieza:
Sem era hace 100 tantos años y entonces engendró a tal y a Selagia, ¿no? O Génesis 25. Génesis 25, 19. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, tenía 140 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, y empieza la posteridad. Para el judío es muy importante esa fecundidad, o sea, esa promesa de Dios, pero no lo dicen simplemente porque querían contar sus hijos, querían, ¿sí?, narrar cuál es su descendencia. No, era que en esa descendencia, sobre todo después en el capítulo siguiente, sobre todo más adelante, pero en esa descendencia, ¿qué se estaba comprobando? Que en la memoria, en su memoria, aparecía una promesa, y esa promesa se cumplía en su descendencia, en su fecundidad, que en este caso se reduce, pues, como les decía ahora, solamente a los hijos, pero entendemos que no quiero hablar sobre la fecundidad como eso, ¿no? Jesús mismo no tiene descendencia, según la carne, pero tiene antepasados y una posteridad espiritual. Para Jesús, al contrario que los demás, él lo que quiere narrar es cómo él también entra en una historia de fecundidad, cómo su vida no apareció como un rayo, ¡pum!, sino hace parte de la historia. Y en esa historia, no sé si ustedes leyeron o pudieron estar cerca de la visita del Papa en Colombia. En Villavicencio el Papa hace una narración muy bella. En la misa de Villavicencio toman el texto de Lucas, ¿no? ¿Sí es el de Lucas? A ver, ahora dudo. No, el de Mateo. Toma el texto de Mateo 1:17 cuando habla de la genealogía de Jesús. Y el Papa nos recordaba cómo en esa genealogía de Jesús aparecen 4 mujeres. 4 mujeres que no son para nada así como muy buena gente, ¿no? Eran por ahí hasta... No, son las descendientes. ¿De dónde? Tamar, Rahat, Ru y Betsabé. Betsabé, recordamos que fue aquel pecado de David, ¿no? Sí, o sea, Ruth era una pagana, una moabita. Rahat era ahí como, la señora tenía ahí como sus líos, ¿no? Y lo mismo Tamar, ¿no? Es que es lo que quiere decir eso, y lo decía el Papa, en la historia de salvación, en esa fecundidad, también se encuentra, lo que les decía ahora, también se encuentra lo humano. O sea, nosotros no vamos a pretender, y recordemos lo que le decía ayer, entre la fidelidad y la constancia. Hay cosas que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros somos y tenemos, nuestra propia debilidad, nuestra propia humanidad, ¿sí? Hay un texto muy bonito que lo compartíamos esta mañana en el desayuno, el texto aquel de Jesús cuando se encuentra con Pedro después en las apariciones pospascuales, ¿sí? Que le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? En algunas Biblias dice, sí, Señor. ¿Cómo es? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Realmente la traducción más cercana es un poco lo que yo les decía en misa hoy, el término agabao, de amor pleno y total, y el término fileo, ¿no? Y en ese texto se expresa, que algunos teólogos, un poco explicando ese texto, hablan de la condescendencia de Dios. Dios, realmente, los textos que utilizan son, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, es como sus esposas que lo quieren mucho a ustedes, ¿no? Sí, no los aman, ¿no? Tranquilos que no les van a dar el corazón, ¿no? El querer es el amor humano, ¿no? Al final Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro, ¿tú me quieres? No, él entiende que en Pedro está la humanidad. Hay una humanidad que le impide
hasta ese momento amarlo, dar su vida. Todavía Pedro no estaba preparado para eso. No había recibido el don del amor, porque eso se recibe, eso es de Dios. Entonces, en este concepto de presentar las mujeres, esas 4 mujeres, en la descendencia o en la genealogía de Jesús, es decir, en esa fecundidad, en ese concepto de fecundidad de la historia de Jesús, está también nuestro límite. Hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde podemos llegar en el amor. Y volvemos a entender que ese amor tiene que estar enraizado en la memoria y sostenido en la promesa. Eso es así. Si yo me agarro de la memoria, estoy permanentemente recordando la acción de Dios en mi vida. Y si me tomo de la promesa, esa promesa me está alando permanentemente, como el ejemplo que yo les decía del caucho ayer, ¿no? Ese se me va empujando, me va llevando, es una dinámica permanente. Entonces, en esa fecundidad nosotros partimos, entendemos nuestra propia humanidad, pero también entendemos la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros entonces, cómo entender esa fecundidad o cómo la iglesia nos lo presenta? Yo anoche o antenoche les hacía ya una alusión a la experiencia de sacramental, ¿no? El sacramento. La palabra sacramento es un término latino, sacramentum, que significa algo que está escondido. ¿Sí? Es como si colocáramos aquí detrás, pensemos que esto es una montaña, o en el altar, que hay una montaña, y encendemos un fuego, ahí detrás, un fuego. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de no saber qué es, ¿no? Fuego, allá hay fuego. Y vemos una luz, y sale un humo allá, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué es qué? ¿Un incendio? ¿Qué más? ¿Una fogata? ¿Qué más podría ser? Una explosión, ¿no? Podríamos hacer muchísimas, porque nosotros no lo alcanzamos a ver. Solo vemos unos signos allá, una luz que como que se mueve así, ¿no? Y un humo que sale quizá. Eso significa sacramento. Sacramento es algo que está escondido a mis ojos, que yo no alcanzo a ver. ¿Sí? En los sacramentos está esa promesa. Esa es la promesa. Es algo que yo no alcanzo a ver con los ojos, ¿no? Es una realidad que supera, ¿no? ¿Cómo entender nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a mirar los sacramentos? ¿Cómo entender qué es lo que ha hecho la iglesia y desde el Señor, ¿no? ¿Cómo concretamos nosotros la experiencia de ser salvos, de ser limpios? ¿A través de qué? Del bautismo. ¿Y ese signo cuál es? ¿Qué utilizamos? Agua. Pero ¿cómo puedo yo racionalizarlo? ¿Cómo puedo explicarlo racionalmente? Decirle, sí, cuando usted le echan agua en la cabeza ya quedó puro. Yo no lo puedo hacer. Eso es una promesa del Señor. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo, y el que crea se salvará. Es una promesa. O sea, los sacramentos son el principal signo de la promesa de Dios, ¿no? Pero los sacramentos a nosotros nos deben impulsar a vivir una experiencia. ¿Cuáles son los 2 sacramentos por excelencia que son de servicio? El orden sacerdotal y el matrimonio. Se llaman sacramentos de servicio. Ojo con eso, casados. ¿Y el primer servicio que ustedes hacen cuál es? Me tienen que responder porque ya se los dije. ¿Cuál? Salvarse. Ese es el primer servicio. Salvar a su esposa, salvar a su esposo, los que son casados, ¿cierto?
Pero después viene toda esa proyección a los demás. Toda esa proyección que se debe compartir con los demás. O sea, el sacramento. Hay un texto, creo que es el de Mateo. Ser sal y luz, ese es en Mateo, ¿no? Mateo 6, creo. Ahí hay una frase, a mí me gusta tomar mucho ese texto para los matrimonios porque es muy bello. Al final dice una frase contundente. Ser sal y ser luz. Aquí. Dice, ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla fuera y pisoteada que la pisoteen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No? O sea, el testimonio del servicio no es para nosotros engrandecernos, ¿no? Para que nos hagan vítores. El testimonio del servicio está puesto, debería estar puesto, para que los hombres alaben a Dios. Es para eso. O sea, nuestra fecundidad, entendida no solamente como un hecho biológico y natural de los esposos, en el caso de los que son casados y tienen sus hijos, la fecundidad ahí se muestra, ¿no? Como una manera de creer en la promesa, sino porque se tienen hijos. Hace unos días, y de hecho ya hay un movimiento grande, ¿no? En el nivel del mundo, de no tener hijos. De no tener hijos, ¿no? Pero objetivamente, no queremos porque es que este mundo ya no aguanta más, el CO2, la superpoblación y todas las cosas, ¿no? Es una opción. Pues la opción de la vida del hombre cristiano está puesta en la promesa. Está puesta en la promesa, ¿sí? Pero la fecundidad también está puesta en el amor. O sea, en un mundo, digamos, donde prima el individualismo, donde prima el bien personal, nosotros apostarle a construir amor, nosotros apostarle a construir solidaridad, nosotros apostarle a construir relaciones de fraternidad, parece ilógico. Pero ahí esa es la apuesta. Y esa apuesta, una vez más, se funda en la promesa, en la memoria, que otros lo han hecho, pero también en la promesa del Señor. Entonces, en los sacramentos, sin duda, nosotros estamos descubriendo ese hecho de fecundidad. Finalmente, la última acomodación de la memoria del hombre a la de Dios. Cuanto más atento a los signos de los tiempos, testigo que deja transparente la activa presencia del Señor y revela la aproximación de su advenimiento, ¿no? Esa capacidad que nosotros debemos tener de ir descubriendo ahora, no solamente la historia de salvación en nosotros, sino la historia de salvación en nuestras comunidades. Ir descubriendo la historia de salvación también en nuestra familia. Ahí Dios también está actuando permanentemente, ¿no? Como nosotros estamos con esos ojitos siempre abiertos, ¿no? Sin dejarnos quizá esa imagen del Señor que lo dice también Mateo, ¿no? Como ustedes saben interpretar los signos del tiempo, porque decía él, ustedes dicen, viene un viento bochornoso del oriente, va a llover. Viene un viento de yo no sé dónde, va a hacer calor. Si ustedes, dice el Señor, si ustedes saben interpretar los signos del cielo, ¿por qué no aprenden a interpretar los signos de la tierra? Yo creo que hoy más que nunca nosotros, en esa lógica
debemos aprender a descubrir, a revisar los signos de los tiempos. Es un concepto que se ha impuesto muchísimo en la teología latinoamericana, ¿no? Dios, cómo está obrando permanentemente en la vida de los cristianos de hoy, cómo está obrando, repito, en mi familia, en sus familias, en esta parroquia, cómo está obrando Dios, cómo descubrimos a Dios presente. Dios no está ausente, y un descubrimiento no solamente momentáneo. Vuelvo al tema de lo epidérmico, no simplemente en momentos de fusión, cuando yo siento que Dios me ama o siento que Dios me habla. Cada uno puede tener, el Señor puede obrar en sus vidas como Él quiere, sino tener la capacidad de verlo permanentemente en los signos de los tiempos. Y entonces esa misma experiencia cristiana nos va haciendo a nosotros descubrir el compromiso de la Eucaristía. La Eucaristía como el acontecimiento, y quizás esto ya se los he dicho, la Eucaristía como ese acontecimiento donde el pasado se une al presente y anticipa el futuro. O sea, ese lugar del no tiempo. Eso es la Eucaristía, es el lugar del no tiempo. Es el lugar donde el cielo se une con la tierra, donde lo imperfecto se hace perfecto. Si no, imaginémonos nosotros ese signo de la hostia y el vino. O sea, ¿por qué Jesús no se inventó algo más extraordinario? Un pedacito de hostia, un pedacito de pan. Decía un poco un profesor nuestro, dice que un pan que no parece pan, ¿no? Porque nos dicen pan y es una cosita así chiquita, una hostia. Y nosotros lo hacemos en relación a la promesa. Eso es lo único que nos mueve a nosotros a creer en la Eucaristía. La promesa del Señor, pero la promesa hecha por el Señor, donde Él nos dijo: hagan esto cada vez que ustedes se reúnan, cada vez, siempre. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, por eso decíamos la Eucaristía como un acontecimiento donde el pasado, porque estamos celebrando el pasado, estamos celebrando una vez más esta noche cuando celebramos la Eucaristía, y mañana cuando la volvemos a celebrar, estamos haciendo memoria de esa noche de la cena del Señor, de esa noche, la noche de las noches, ¿no? Y le estamos creyendo a Él, le estamos creyendo en su promesa que nos dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es una promesa, pero la estamos actualizando. Y entonces será esa Eucaristía la que permanentemente nosotros nos tiene que dinamizar. Y vuelvo a repetirles, qué bonito que, no sé si sea frecuente en ustedes, si solo pues lo han podido hacer seguramente con mucho esfuerzo estos días de la preparación de Adviento, o haya, digamos, esa disponibilidad para muchos de ustedes de celebrar la Eucaristía diaria, ¿no? Es todo la Eucaristía tiene que transformarnos. Decía una propaganda en Colombia cuando decía: avena Quaker, se te nota, ¿no? Era un viejito que salía, era como eran algunos cristianos de acá, ¿no? Los Amish, ¿no? Tenía un sombrerito, esa figura fue muy típica y decía: avena Quaker, se te nota, ¿no? Cristiano de Eucaristía, que se te note, ¿no? Pero no solamente los que celebramos podemos celebrarla diariamente, sino también los domingos. La Eucaristía tiene que ser un acontecimiento que transforme, que nos mueva. Se trata de lo inmemorial, que sin pertenecer a la memoria es el fundamento inolvidable de todo recuerdo. La novedad total es posible porque el origen tiene reservas infinitas, porque siempre puede dar más de sí. Esa es la Eucaristía, es esa fuente inagotable. Todos los días la celebramos, todos los días volvemos a hacer cumplimiento de ese memorial, de esa promesa, y no se agota porque es infinita. De ahí que
no haya novedad que no sea también retorno al principio. Volvemos al tema del volver al principio, volver a la memoria, volver a ese acontecimiento fundante. La fecundidad de la iglesia, los creyentes, al procurar la fecundidad espiritual, no hacen sino participar de la fecundidad de la iglesia entera. Su obra es la de la mujer que da a luz, la madre del hijo varón, aquel relato de Apocalipsis 12. Tal es el primer lugar del apóstol, del que es llamado, del que es enviado, ¿no? Significa apóstol, ¿no? Era la palabra para decir esto, para hacer esta expresión, ¿no? Lanzarlo. El apóstol es el que es enviado. Y es Él el que nos ha escogido, no somos nosotros, ¿no? No fueron ustedes los que me escogieron, porque podríamos hoy decir, ay, vea, tanta gente que se perdió esta charla, ¿no? Tan bonita del obispo. No, eso no fue porque ustedes quisieron venir, ni yo tampoco quise venir, no, eso no fue porque a mí se me vino, yo, ay, sí, es que qué obispo tan querido que vino. No, el Señor quiso que yo estuviera acá, lo permitió. El Señor ha permitido que nosotros estemos aquí. ¿Cuántas personas no han querido estar aquí? Y no pudieron. Pues otras no quisieron, pero muchos quizás no pudieron. Es el Señor el que nos ha escogido y ese es el papel del apóstol, vivido y dicho por Pablo en forma privilegiada. Como una madre engendra de nuevo en el dolor, lo dice Gálatas 4, alimenta a sus pequeños y cuida de ellos. Como Padre único nos ha engendrado en Cristo y nos exhorta firmemente. Esas imágenes no son meras metáforas, sino que expresan una auténtica experiencia del apostolado en la iglesia. Todo creyente debe también llevar en la iglesia sus frutos como verdadero sarmiento de la verdadera vid. Con esas obras es como glorifica la fuente de toda fecundidad, el Padre que está en los cielos. O sea, es el testimonio, volvemos al texto ese, para que el mundo glorifique, no a la iglesia. La iglesia solo es un instrumento. Para que el mundo crea, como lo decían los primeros cristianos, ¿no? Y muchos empezaron a hacerse cristianos, ¿por qué? Porque se admiraban de cómo vivían. Y aquí yo hago porque normalmente leemos el texto de Hechos 2, ¿no? ¿Se acuerdan de ese texto? Que vivían todos y compartían todo en común y todo tan bonito y todo tan chévere. Yo les digo, lean ese, pero lean después, como el capítulo 9 de Hechos, y ustedes van a ver los peleones que se daban en la iglesia. Pedro y Pablo eso estaban que se daban, porque uno lee ese primer texto. Entonces, si uno lee solo ese primer texto, uno dice, no, es que nosotros sí somos unos cristianos, pero terribles, ¿no? No compartimos nada. Entonces, ojo con lo que les decía ayer de la fidelidad. La fidelidad se juega en nuestra humanidad también, pero es cuando dejamos obrar al Señor, lo dejamos obrar en nuestra vida, Él incluso va transformando eso. Hay una historia muy simpática del santo cura de Ars, ¿no? Santo cura de Ars, él ciertamente su cabecita no le funcionaba mucho, era ahí medio quedadito, ¿sí? Él no aprendió latín, que en esa época no aprender latín, eso era, ¿no? Es una cosa terrible, pero desde el seminario ya daba dotes de santidad. Entonces los formadores le dijeron al arzobispo, le dijeron, excelencia, pues está el padre, pues, ¿no? Pues el seminarista, bueno, ya lo vamos a ordenar, hay que ordenarlo sacerdote, pero él, nosotros no sabemos, ¿no? Usted mire a ver qué hace. Entonces él se fue, el obispo fue y le dijo a la padre, pues seminarista, querido Juan, pues todos reconocen sus dotes de santidad, todos reconocen pero es que usted no aprendió latín, ¿y cómo vamos a hacer eso? Eso demuestra que usted intelectualmente es como quedadito. Entonces le dijo, ay, excelencia, recordando aquel pasaje
de cuando Sansón mata a los filisteos con la quijada de un burro, ¿no? Dijo, ay, excelencia, si Dios hizo tanto con la quijada de un burro, ¿qué no hará con el burro entero? ¿Sí? ¿Qué tanto bien podrá hacer con nosotros el Señor, no? Podrá hacer mucho bien si nosotros despertáramos en nuestro corazón aún más. Yo sé que ustedes hacen mucho bien, pero que tuviésemos esa certeza, ¿no? De que estamos llamados a ser fecundos, a ser fecundos, a ser fecundos porque Dios nos dio la vida, porque estamos anclados en la vida, esa vida que nos dio el Señor, pero sobre todo que nos va a dar la vida eterna, y que esa vida eterna está condicionada por el amor, como decíamos hoy, empezando en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, ¿no? Estuve con estrés y me ayudaste, podríamos decir hoy, ¿no? Entonces es todo ese amor que podemos entregar. Yo quisiera terminar a ver si encontramos la carta de Ogneto. Habla de los cristianos en el mundo. A ver si lo encuentro. Sí. ¿Sí está ahí? Esa frase. Vea, aquí me lo buscaron. Los ciudadanos en el mundo, dice, los cristianos en el mundo, dice, los cristianos, ese es un texto del siglo II, es de lo que se llama la patrología, los padres de la iglesia, no se entienden como palabra de Dios, pero son unos textos hermosísimos, ¿no? De inspiración divina también, no están dentro de la Biblia, no están dentro del canon bíblico, pero son textos muy bellos. Dice, los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito que lleven un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad del hombre. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, según las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo dan muestra de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual en todos, se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. De aquí se habla del aborto, ¿no? Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida eterna. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ellos atestiguan su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras,
Los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Se llama Discurso de Don Neto, ese es el número 4, creo, ¿no? El título se llama Los cristianos en el mundo. Números 5 y 6. Ser fecundos. Ese mandato que les hizo el Señor a Adán y Eva. Desde allá se entiende la fecundidad, ¿no? Entendida la fecundidad no simplemente como la capacidad de procrear hijos, sino como la capacidad de crear amor. Muchas gracias.